Muy bien. Víctor, presente. Dame un segundito. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo. Vamos a colocar un par de reglas sencillas. Los que puedan prender cámaras, bienvenida a la que tengan prendida la cámara. El micrófono siempre silenciado, solo, a no ser de que necesitemos pues hacer una intervención. Si hay preguntas, bienvenidas todas las preguntas y las pueden hacer si quieren. Vamos pidiendo la pregunta por el espacio por aquí, por el chat que se encuentra ahí aquí en la herramienta y, y yo puedo ir moderando pues si hay preguntas y buscaríamos pues como la parte de moderación. Tratemos de evitar WhatsApp, Instagram, celulares para que podamos estar bien concentrados en esto y si quieren postear en sus redes sociales pues etiquetemos a @el festival, Festival Coral de Medellín con los hashtags el festival somos todos, la estrategia la estética del canto y conversatorio. Entonces los dejo con el maestro. Maestro, muchas gracias por el espacio y nada, Bueno, empecemos. buenas noches a todos. Ofrezco disculpas por este problema técnico con mi computador, que no sé qué pasa con este programa. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Eh, Varias personas en un mensaje que me mandaron por WhatsApp o por correo electrónico me pidieron que hiciera una brevísima reseña de lo que ya hemos tratado en las tres conversaciones anteriores. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de una forma muy clara y muy concreta, pues. Primero, lo primero que habíamos tratado era el canto es un instrumento que es la voz humana, o el canto responde, es digamos, el reflejo de la voz humana, que es un instrumento musical que tiene sus partes como cualquier otro instrumento. Esas partes coinciden con nuestra propia anatomía. Y es bueno decirlo que ese instrumento es diferente en todas las personas. No todas las personas, mejor dicho, no existen dos personas en el mundo que canten exactamente igual. Puede que por imitación se logre aproximar, pero definitivamente la voz humana es como una huella digital o como una identidad que es única para cada ser humano. Y ese instrumento musical hay que desarrollarlo, hay que estudiarlo y hay que emplear algunas técnicas importantes para que eso se logre. En segundo lugar, habíamos dicho que todo mundo puede llegar a cantar bien y que lo primero para que el canto eh, funcione muy bien debe ser la imaginación. Uno logra cantar o uno logra tocar un instrumento tal como se lo imagine. Nadie puede cantar sin haber pensado antes lo que va a cantar y lo que quiere cantar. O sea, no es algo espontáneo el canto. Puede que algunas personas tengan la naturaleza de cantar de una manera muy especial y muy bonita. Digamos, desde el nacimiento nacieron con ese don. Pero realmente, si esa persona no desarrolla el instrumento musical, se va a quedar solamente en esa aptitud que tiene. Lo otro que habíamos dicho era que el canto era era igual para un cantante de ópera que para un cantante lírico, que para un cantante de rock. El tema, lo que varía allí es el estilo, pero uno podría decir que para el instrumento necesita exactamente lo mismo, que es una buena respiración, teniendo muy claro el concepto de la respiración como funcionamiento del canto, un buen cuidado de la voz, que tiene que ver con la salud física de ese instrumento, cuerdas vocales, el diafragma, obvio los pulmones, los músculos dorsales, intercostales y lumbares, que son los que fundamentalmente están presentes en todo momento en el canto y en ese ejercicio de la respiración, cuando los pulmones están recibiendo el aire, cuando ese diafragma se contrae. El diafragma en posición, digamos, relajada, sin ningún ejercicio de contracción,
es como un paracaídas y tiene una figura, yo no me estoy viendo, entonces no sé si me alcanzan a ver a mí. A ver, un segundito. Bueno, Sí, entonces, maestro, te estamos viendo. esta posición de paracaídas es la posición natural del diafragma, que esa posición cambia cuando también de una manera, digamos, espontánea, que no tiene ningún control, cuando sencillamente un niño nace, lo que hace es que el diafragma baja y vuelve y sube, baja y vuelve y sube. Y así nos pasamos toda la vida respirando. Eso lo hablamos en la conversación que tuvimos pasada. Ahora, es muy importante que ustedes tengan claro que la respiración y lo que viene después, el apoyo, los resonadores, el descubrimiento de los resonadores y todo lo que tiene que ver con cuerdas vocales, con la manera de emitir las vocales, con la manera de emitir las consonantes, es todo un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Todo el mundo, todo el que quiera cantar, tiene que desarrollar ese canto y tiene que estudiarlo juiciosamente. De hecho, la vez pasada pusimos unos pequeños ejercicios sobre el control de la respiración, que eran ejercicios muy antiguos que los profesores italianos desarrollaron, como era soplar una vela que se soplaba doblando la llama de la vela sin apagarla, o un pequeño papelito que se pone en la pared y se sopla suavemente hasta controlar. ¿Por qué insistimos en eso? Porque la respiración son fundamentalmente dos elementos que son la inspiración y la expiración. Pero entre la inspiración y la expiración, o entre la expiración y la inspiración, siempre hay un momento, digamos, de suspenso, que es cuando se prepara o cuando se crea el vacío, o bien para tomar aire o bien para botarlo. Realmente el principal objeto de la respiración en el cantante o en la persona que habla en público es aprender a controlar la expiración. Finalmente la inspiración siempre se hace por la nariz, como lo habíamos dicho la vez pasada, y la expiración se hace por la boca. Algunos cantantes en pasajes muy rápidos necesitan tomar aire por la boca, pero o instrumentistas, inclusive flautistas o clarinetistas, desarrollaron una técnica en que tomaban aire cuando tenían unas frases muy largas o unos pasajes muy largos. Pero eso realmente, digamos que se ha venido revaluando porque la nariz tiene un papel muy importante en la tarea de respirar y es calentar el aire y al mismo tiempo purificar el aire de pequeñas partículas y de polvo que normalmente tomamos. Además, el ejercicio de inspirar es un ejercicio que debe ser muy suave, nunca violento, nunca tiene que ser de una manera así fuerte. En cambio, la expiración normalmente sí tiene que ser un proceso muy controlado porque normalmente quien no sabe cantar o quien no sabe hablar, después de tomar el aire la primera vez, cuando dice la palabra primera, botó el aire y ya se quedó sin aire para lo que va a seguir o para lo que va a cantar. Entonces hoy vamos a tratar un poquitico sobre cómo controlamos ese aire que se tomó adecuadamente y cómo se controla para botarlo, para expirar. Y eso se llama apoyo. El manejo del apoyo es igual para eh, cantantes como para personas que hablan o para instrumentistas. Apoyar tiene muchas ventajas. La primera, quien sabe apoyar puede emitir o hacer notas más largas, sonidos mucho más largos o frases. Un buen control del apoyo permite que el sonido sea homogéneo, que el sonido no esté cambiando permanentemente. Porque normalmente cuando no se controla el apoyo, los sonidos cambian mucho y uno en el coro lo vive cuando no todos los integrantes del coro están respirando igual, entonces se generan
unos sonidos que no son homogéneos y que son muy diferentes entre sí. Inclusive una sola persona cuando está cantando puede producir muchos sonidos que no corresponden a lo que el director o la música pide porque no tienen un buen control del apoyo. El apoyo. ¿Qué más permite el apoyo? El apoyo permite un buen registro. El registro es la extensión de las notas que puede llegar a cantar una persona. Una persona que no tiene un buen apoyo, que vamos a hablar hoy del apoyo, no puede cantar sonidos muy agudos. O normalmente los sonidos graves son más fáciles porque son un apoyo más natural. En cambio, el apoyo para cantar sonidos largos, sonidos agudos, necesita una fuerza especial y necesita una, digamos, una energía que la da, pues, por un lado, la mente, que hemos venido trabajando sobre eso, por otro lado, una buena respiración y por otro lado, el perfecto apoyo. ¿Qué más nos permite un buen apoyo? El buen apoyo nos evita la ronquera y el desgaste de las cuerdas vocales. Hay personas que cantan muy bien, que cantan muy bonito, que tienen sonidos perfectos, pero que tienen muy mal apoyo. Y esas personas, después de cantar una o dos canciones ya no tienen ese desarrollo eficiente para que sus cuerdas vocales o su sistema fonatorio funcione bien y están ya desgastados. Son personas que normalmente después de cantar terminan disfónicas, es decir, con una disminución de la capacidad de emitir sonidos. ¿Qué más tiene el apoyo? El apoyo te permite controlar el volumen. No sé si ustedes han visto ópera. En la ópera hay muchos momentos en donde se canta sottovoce, es decir, con una voz muy delicada, muy suave, y eso necesita un ejercicio de la expiración del aire, que es lo que llamamos apoyo, y ese control es el que permite cantar notas pianísimo, pianísimo o notas muy fuertes. Eso lo permite el apoyo. ¿Qué más permite el apoyo? El apoyo permite tener un control del vibrato. El vibrato son digamos, efectos que estudiaremos después. Muchos efectos se pueden hacer con la voz y uno de ellos es el vibrato. Algunas personas hacen un vibrato, como yo lo he llamado como de un chivo. Inclusive, pues, por ahí tenía un amigo que cantaba música colombiana con un vibrato tan fuerte que era dificilísimo saber en qué tono estaba cantando, porque el vibrato desviaba completamente el centro tonal y no era posible que eso funcionara perfectamente bien. Y finalmente, un buen apoyo permite el control de la afinación, es decir, el control del tono. Les recuerdo rápidamente que la música tiene cuatro elementos importantes, que son el tono, o sea, altura del sonido, eh, el ritmo, que es el sentido rítmico para controlar, digamos, cada una de las duraciones de las notas. El otro es el timbre, que es el que en el caso de la voz humana, cada uno tiene un timbre distinto. Recuerden que cuando a ustedes los llaman por teléfono, ustedes identifican quién los está llamando por el timbre de la voz. Y a veces, vuelvo y repito, hay personas que desarrollan una técnica que la vamos a ver más adelante en estos conversatorios, en la que permite que una persona empiece a imitar a otra. Y el otro elemento de la música muy importante es la armonía, que son digamos, el acompañamiento de varios sonidos que están acompañando una línea melódica o un sonido en especial. Entonces, el buen apoyo, volviendo a las ventajas, permite que haya un control exacto del tono y entonces se logra una perfecta afinación, que es finalmente lo que se busca para cantar bien. Repasemos rápidamente y ténganlo de memoria y apunten si quieren. Con el buen apoyo logramos notas más largas, uno, una producción de sonido homogéneo, dos, alcanzamos un registro vocal más amplio, es decir, podemos subir mucho o bajar mucho, tres, evitamos el desgaste de la voz o la ronquera que llaman, cuatro, podemos cantar con un mayor volumen o con un menor volumen, es decir, controlar el volumen. 5. 6.
Podemos controlar el vibrato, que es un efecto común en la gente que canta, los que cantan ópera o los que cantan música popular, imitando a los grandes cantantes de ópera, le ponen vibrato. Y último, el apoyo nos permite un buen control del tono, es decir, de la afinación. Empecemos. El apoyo, entonces, ¿qué es? ¿Qué realmente a qué se refiere cuando yo llamo apoyo? Apoyo no es otra cosa que retrasar la expiración. Retrasar la expiración quiere decir que después de tomar el aire, cuando yo tomo aire, cuando yo inspiro, normalmente si uno no tiene un buen apoyo, ese aire tiende a salir inmediatamente y a botarlo todo de una vez. O sea, es un proceso inconsciente. La expiración es un proceso inconsciente en donde el control del diafragma es el natural que tenemos desde la infancia, desde muy niños. Cuando el diafragma tiende a relajarse, expulsa el aire. ¿Y cuando tiende a relajarse el diafragma? Cuando, ya dije, cuando entra a su posición natural, que es la forma de paracaídas, que es la forma como cuando nacemos. Cuando nosotros controlamos el diafragma, sencillamente el diafragma baja un poco, extendiendo los pulmones, porque los pulmones están pegados a las paredes superiores del diafragma. Los cantantes tienen que intervenir de una manera activa y consciente el control de la expiración. Y esa intervención que hace el cantante de una manera consciente para controlar la expiración es lo que llamamos o denominamos apoyo. Y el apoyo requiere un esfuerzo físico y un esfuerzo mental que tiene que ver con el control. Hasta aquí creo que es como la definición de lo que es apoyo en el canto. Espero que quede claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta o no? Si alguien tiene alguna pregunta, por el Bueno, supongo que están momento en el chat no entendiendo. hay ninguna pregunta, maestro. Me alegra muchísimo, me alegra Carlos, no, muchísimo. Carlos, estás en mute. Te vamos a activar, te vamos a activar activa por favor el micrófono, Carlos. Que estás en mute. Perdón, ¿esto tiene que ver con el fiato? Esa palabra es muy importante. Sí, señor, tiene que ver con el fiato. Y el fiato es un término, le agradezco mucho. No quería mencionarlo, es un término italiano que usan mucho los cantantes de ópera, en donde el fiato, yo tuve alguna vez algún profesor que nos explicó de una manera que a mí no se me olvida y que me parece la mejor manera de entender. El fiato es es un río sereno en donde se pone una barquita de papel que va navegando lentamente y serenamente hacia la desembocadura de ese río. Es decir, el fiato en la música corresponde a la salida del aire, al control de esa salida del aire. Podríamos decir entonces que el apoyo es el fiato. Cuando un cantante le dice o un profesor le dice a su alumno de coro, por favor, cante en el fiato, quiere decir que mantenga el control de la respiración en ese momento de expirar, perdón, para poder lograr lo que acabamos de describir. Gracias Carlos por la pregunta y continuamos adelante. Pero esa pregunta es importante porque seguramente nos vamos a encontrar que en algún momento vamos a tener que hablar ya del fiato, que se usa mucho más en cantantes que son cantantes líricos, que están dedicados a la ópera. Y cuando hablan de un bastón imaginario, que en el fiato el aire va llevando el sonido y sale por la coronilla. Después hablamos de todas esas cosas que nos han dicho desde siempre, de muchas maneras. Y les vuelvo a recordar algo que ya conversamos anteriormente. No hay una escuela ideal del canto, porque no hay un método ideal para ningún instrumento. Todos los métodos tienen cosas importantes.
lo que uno normalmente hace es tomar elementos de métodos distintos. Por ejemplo, esto que yo estoy hablando a ustedes es la experiencia de 38 años dirigiendo coro y de asistir a talleres de canto. Yo no soy cantante, pero soy director, y como director me ha tocado desarrollar todo el aprendizaje consultando muchos textos y muchas metodologías. Madeleine Mesoc, el estudio del canto, la técnica del canto, Raymond Koster, en fin, demasiados métodos, libros hay del estudio del canto, la técnica del estudio del canto. Y los cantantes mismos cuando llegan con un estudiante le enseñan la técnica y le dicen, esta es la técnica verdadera. Y eso es como que si fuera una religión, porque cuando el estudiante se cambia de profesor, va otro profesor y el otro le dice, esta es la técnica verdadera. Es decir, en todas las religiones existe el Dios verdadero. Entonces, si la gente se cambia de religión a religión, va a tener muchos dioses. Eso pasa con esto. Por eso yo digo que la técnica es solo una herramienta para ayudar a resolver algunos conflictos que podamos tener en el proceso de cantar. Bueno, empecemos entonces por hablar de estos elementos del control. ¿Cuáles son? Son, primero, retrasar la expiración, ya lo dijimos, el control del apoyo. Segundo, sentir la salida del aire. Ojo, eso es de lo más difícil, porque raras veces los hombres nos dedicamos a pensar en cómo es la salida del aire de nosotros. Y entonces hay una cosa muy simple. Cuando ustedes se ponen la mano en la boca y sienten el flujo de aire, hágalo por favor todo el mundo. Hágalo, así estén los micrófonos apagados, hagan el ejercicio de ponerse la mano frente a la boca, tomen aire y ahora expiran. Sienten la salida del aire, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer algo muy importante. Tomen aire y ahora expiren y pónganle un sonido cualquiera, una nota, ya. ¿Qué va a pasar? Ahí percibieron lo débil que sale esa nota, porque no la estaban pensando siquiera. Vuelvan a hacer el ejercicio. Tomen el aire, expiren y pónganle un sonido, ya. Y se les va. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren tener un tono más potente, un sonido más fuerte y más sonora, van a notar que necesitan menor flujo de aire en la mano. Es decir, controlar la salida del aire. Eso es un tema muy complejo, pero es fundamental en lo del control para poder cantar bien. Al yo tomar el aire y canto un sonido fuerte, ¡no! Me pongo la mano en la boca, no estoy sintiendo que estoy botando el aire si tengo conscientemente el control de esa respiración. El ejercicio que ustedes hicieron ahora, Carlos, que se ponían la mano y cantaron un sonido, era un sonido más inconsciente. Cuando lo vuelven más consciente, empiezan ya a preocuparse por ver a ver qué pasa con el aire, que se nos va rápidamente o que el diafragma no está ejerciendo un control que tiene que ejercer para que ese aire no se bote todo. Por lo tanto, para producir las notas más potentes y sonoras, hay que tener aire en lugar de soltarlo todo de una vez. Ojo, principio fundamental para el canto coral y para el canto popular y para el canto de cualquiera y para hablar en público. Si yo quiero producir unos efectos en el público de control de sonidos, tengo que retener el aire y no botarlo todo de una vez. Si yo lo suelto todo de una vez, pierdo la oportunidad de producir algo mucho más bonito. Y entonces aquí vienen cosas que atentan contra el buen apoyo. Hay algo que se llama la producción forzada de las notas. Cuando la gente con gran cantidad de aire desgastan, digamos, ¡ah! Cuando pegan un grito, desgastan su voz. Y lo que hacen es, al empujar y soplar tan fuerte, desgastan esa voz y empiezan a crearle problemas a las cuerdas vocales.
Entonces, mire que mucha gente hace notas forzadas. Recuerden cuando estábamos jóvenes, íbamos a fiestas y gritábamos toda la noche sin controlar eso. No, era la euforia de gritar. O cuando la gente que va a un estadio a ver a esos futbolistas y meten un gol y pegan el grito. O están durante todo un partido de fútbol gritando sin ningún control. Como botan el aire tan fuerte, están desgastando la voz, están produciendo problemas que normalmente, si ustedes controlaran bien, podían cantar muy bien o hablar muy bien sin necesidad de forzar nada. Porque la voz humana, cuando se canta o cuando se habla, tiene que ser natural y tiene que ser bonita y no puede cansar. Cuando ustedes sientan cansancio después de cantar o después de hablar o sientan dolor, es porque algo está funcionando mucho mal, muy mal. Entonces, para evitar forzar la voz, tenemos que cantar reteniendo el aire, poniendo la mano delante de la boca como estábamos haciendo ahora. Vamos a notar que cuando lo hacemos ya imaginando esa retención, que cantamos como hacia adentro, no, 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 estamos como tomando algo mientras estamos cantando. Eso nos va a permitir como hacernos consciente el control de la salida del aire. Pero vamos a tener otros ejercicios de entrenamiento que ahora más adelante les voy a hablar. De todas maneras, el apoyo para hablar y cantar es, de hecho, una extensión del apoyo natural que usamos en la vida cotidiana. Ojo, todos usamos apoyo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estamos a punto de toser o de pegarle una insultada al que va manejando el auto que se nos atravesó. En ese momento, hagan el ejercicio, como cuando van a toser. Cuando ustedes van a toser, toman aire inconscientemente y lo expulsan de una bocanada fuerte. Háganlo todos. Traten de toser. Bueno, no sé si están tosiendo porque no oigo. Pero miren que cuando van a toser, noten ustedes cómo retienen el aire, como que si fueran a reunir más energía antes de liberarla. Es decir, cantar y hablar tienen, tienen mucho más que ver, tienen más que ver con la retención del aire que con su expulsión. Mire, para toser, tomamos el aire y lo retenemos para poder toser. Lo mismo nos pasa cuando hacemos consciente eso. Vuelvo y repito, para cantar y hablar tenemos mucho que ver más con la retención del aire que con la expulsión del mismo. Porque cuando botamos el aire de una vez, estamos perdiendo la oportunidad de ejercer un control sobre eso que llamamos apoyo. ¿Qué es eso? La expiración. Maestro, podríamos decir que entonces el apoyo está orientado más al tema de regulación, o sea, la palabra regulación ahí nos daría como el enfoque principal de lo que es el apoyo. Yo cambiaría la palabra regulación por control. El control consciente, no inconsciente. Es que cuando es inconsciente no hay ningún control. Porque de todas maneras todos tenemos un apoyo inconsciente, que es pequeño, que es un apoyo, pues que no, las personas no podrían hablar, ni comunicarse, ni expresar sus emociones. No, aquí estoy hablando de un control consciente, de un control que necesita entrenarse. Y es lo que voy a hablar enseguidita. ¿Alguien iba a hacer una pregunta Maestro, además? ¿y Señor. qué órganos, digamos, deberían de estar involucrados adecuadamente en ese tema de control? Porque en ocasiones de retenerlo, a veces es de pronto la garganta la que está haciendo ese ejercicio de retenerlo y de pronto empieza uno a sentir un cansancio acá en la garganta, o no sé si de pronto puede ser, no sé si volvemos al tema del diafragma o qué órgano, digamos, es el que uno debe tener consciente para hacer el control del aire. Ya lo dijimos la vez pasada cuando hablamos de la respiración. El órgano fundamental, pero no el único, para el control del apoyo es el diafragma. Porque el diafragma tiene que ejercer
digamos, como una resistencia para evitar que se expulse el aire del todo. Y esa es la parte que tenemos que hacer consciente. Recuerden que les hice reír a carcajadas y hacerse tocar en la pared donde está el diafragma, como en la boca del estómago que llama la gente, que es lo que les duele cuando se ríen a carcajadas después de un mal chiste. Y entonces el diafragma es mucho más fuerte que la voluntad. Si ustedes aprenden a controlar el diafragma, aunque tú no quieras, expulsará el aire de un momento al otro. ¿Por qué? Porque el diafragma no tiene tiempo indeterminado. Ustedes pueden tomar el aire y voluntariamente expulsarlo, pero si ustedes toman aire y voluntariamente lo quieren retener mucho tiempo, va a llegar un momento que el diafragma los va a vencer a ustedes y les va a ganar a la voluntad. ¿Me entienden eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Eso es imposible. Nadie puede retener el aire hasta que se muera. Nadie. Es muy difícil retener la respiración y es muy fácil expulsar el aire. Expulsar el aire es de las cosas más fáciles que hay. De hecho, cantando muchos de ustedes han vivido esa experiencia. Recuerden el ejercicio que les puse la vez pasada de la vela, que es un ejercicio que utilizaban los profesores italianos de canto, que lo que buscaban era buscar un apoyo correcto. El apoyo correcto. A ver, ya dijimos, el apoyo es el control de la expiración. Entonces, cuando el apoyo es correcto, esa llama no parpadeaba. Esa llama, mientras un alumno empezaba a cantar con una vela al frente, y si la vela cambiaba de forma o parpadeaba, él no tenía un buen control de respiración. Si esa vela permanecía a la llama de la misma forma, en la misma posición, era magnífico porque se sabía que cuanto menor aire se expulsa, mejor se cantará. Ojo, repito, cuanto menor aire se expulse, mejor se cantará. Eso vale también para añadir aire a la voz. Y eso lo vamos a ver en una conversación que vamos a tener muy importante cuando cuando estemos hablando ya de la preparación de las escalas y del tratamiento del sonido como tal, del tono. O sea, el apoyo natural te permite gradualmente hasta la edad adulta, desde niños, tener un diafragma que dicta cuándo el aire se toma o cuándo el aire se expulsa. Es el diafragma el que manda. Entonces, ya cuando empezamos a ejercer un control sobre esa expulsión del aire, es decir, cuando empezamos a desarrollar lo que llamamos el apoyo, ya hacemos consciente lo que vamos a hacer con la voz y bien sea hablada o cantada. Que esto también tiene unos beneficios para la salud del hombre, porque aprendemos a respirar mejor. Míreme, hay un principio general que lo quiero mencionar aquí, y es nunca se debe tomar más aire del que necesitamos. Y aquí ya les mencioné también en una conferencia anterior, les hablé del método buteico. El método buteico en donde decía que había que hacer un equilibrio entre el CO2 y el oxígeno dentro de la sangre para poder tener una vida muy saludable. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que aspirar el aire para que una nota nos dure mucho tiempo o una frase cualquiera. Pero si aspiramos demasiado aire, no es muy beneficioso porque la presión del diafragma que estaba ejerciendo aumenta y esa presión hace que la voz se vaya rápidamente y que el aire se salga rápidamente porque el diafragma no tiene la fuerza física para retener el aire que tanto hemos tomado. O sea, hay que equilibrar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno tiene la medida de cuánto aire puede tomar. O sea, si un cantante tiene problemas con la respiración, puede que se deba a que aspira más aire antes de haber agotado el que ya tenía en sus pulmones. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que aprender a controlar el equilibrio del aire que tengo en los pulmones y el aire que aspiro. Cuando yo canto frases de una canción y siento mucha necesidad de inspirar,
no lo puedo hacer. Lo que yo recomiendo es no lo hagas, nunca lo hagas. Más bien expira y de esta forma notarás que todavía tienes un poquitico de aire por usar. Es decir, tampoco tenemos la conciencia de qué aire tenemos para poder usar. Y Víctor me hizo una pregunta muy importante que aquí la vamos a concretar. Los músculos del apoyo, ya dijimos, les voy a repetir mucho tiempo como para que ustedes tengan claridad en eso. Los músculos del apoyo tienen que ver con el diafragma, con los músculos intercostales de las costillas falsas, sobre todo, y con los músculos colaboradores, que son músculos abdominales y músculos dorsales y los músculos lumbares. Es decir, tenemos en funcionamiento todo nuestro aparato torácico, todo el tórax, en el dorso, la zona lumbar y más alta la zona de los músculos dorsales, eh, que son muchos, pues, son los músculos transversos abdominales, los oblicuos internos, los músculos rectos del abdomen, mejor dicho, es tanta la información que tenemos, por ejemplo, los dorsales anchos, los cuadrados lumbares, que cuando uno se sienta muy mal empiezan a, a causar ese dolor tan horrible que llamamos lumbago o la lumbalgia. Y toda la interacción de esos tres grupos de músculos son los que, a los que les tenemos que crear una conciencia muscular. Entonces, como para, esa es una tareita que cada uno debería hacer sobre los músculos que ejercen el control del apoyo. Eh, don Google se los puede decir, él lo debe tener. Yo no lo he buscado, pero hay algo muy importante y es, algunos cantantes en la historia de la música siempre han dicho que hay que concentrarse para cantar en determinados puntos del cuerpo y es a los que yo me voy a referir mejor, no a referirme a todo lo otro que tiene que ver con la pregunta que me hiciste, sino a referir directamente con esto. Y es, cada persona tiene que notar de una forma diferente los puntos de concentración, el punto específico del cuerpo para saber qué músculo hay que usar y para controlar esa expiración. Entonces, si ustedes tienen dificultades para sentir una determinada contracción muscular, lo que yo sugiero es que nos concentremos en la parte más alta del músculo. Por ejemplo, cuando tomamos el aire, el diafragma baja, entonces nos concentramos en el diafragma y normalmente ejercemos una pequeña tensión en la pared abdominal, no la abdominal, es solamente los músculos que están en esta pared cerca del diafragma. ¿Para qué? Como para generar un momento de energía en el momento de expulsar o de expirar el aire. Entonces, normalmente en los intercostales, por ejemplo, al tomar el aire en la espalda, concéntrese en la parte de arriba. Van a notar que cuando tomamos el aire, el diafragma baja, las costillas bajan, pero no es que bajen, se amplían y dan la sensación de bajarse. Cuando botamos el aire, las costillas se vuelven como a su posición normal y a contraerse y el diafragma vuelve a su posición natural. Hasta aquí les voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengan en cuenta y si quieren grabarlo, pues bueno, ahí está la grabación de este audio o de este video. El apoyo es retener la expiración, la respiración, y eso se consigue ¿cómo? Manteniendo bajo el diafragma, con la interacción de los tres grupos de músculos que estamos hablando ahora, o sea, tirando hacia abajo el abdomen, desde el ombligo, empujando hacia arriba, contrayendo los músculos de la espalda y activando todos los músculos lumbares. Siempre se va a establecer una pugna entre los músculos lumbares y los músculos abdominales. Y eso se va a trabajar con un apoyo activo que consiste en entender cómo es el apoyo internamente. Ojo, apoyo es retener la expiración. Se consigue manteniendo bajo el diafragma, manteniendo las costillas
expandidas. También tirando hacia abajo dentro del abdomen, contrayendo los músculos de la espalda e intentando darle a la espalda una, digamos, una especie de soltura, de naturalidad, que no te vuelva el canto rígido, porque normalmente con el canto rígido se, se, se consigue que el sonido no salga tan bueno como debe salir. Nosotros tenemos que hacer muchos ejercicios que aquí me están pidiendo ya tiempo, que se acabó el tiempo, y lo primero que voy a hacer en el próximo conversatorio, perdón, conservatorio, voy a hacer algo mejor. Les voy a hacer un pequeño resumen escrito, se lo voy a compartir a Víctor para que lo suba junto con el video y quede como un archivo adjunto que cada uno pueda descargar sobre ejercicios para conseguir un buen apoyo correcto. Ese entrenamiento del apoyo que necesitamos. Y en nuestro próximo conversatorio vamos a hablar de la energía y vamos a empezar a hablar de las cuerdas vocales y su función dentro del canto. Hasta aquí hay preguntas. Maestro, solo hay un comentario de Claudia que dice que le gustaría conocer el método buteico de respiración, que si tiene de pronto alguna biografía para recomendar o adjuntar de pronto a este instructivo que nos vas a compartir. Yo llegué a ese método investigando sobre la apnea del sueño, porque yo soy víctima de eso. Y la apnea del sueño la tenemos quienes roncamos mucho. Y entonces, toda la vida he estado, porque siempre nadie puede dormir conmigo o al lado mío, ni siquiera 1 kilómetro, porque no duerme, no duerme. Y entonces, para mí se volvió una tortura, porque cada que a mí me invitaban a una finca o a dormir a otra parte, yo no dejaba dormir a nadie. Como yo no dejaba dormir a nadie, resolví no volver a dormir yo, para que la gente pudiera dormir. Y entonces, para poder solucionar ese tema, empecé a investigar hasta que me encontré con el método buteico. Lo que yo busqué del método buteico fue fundamentalmente referente a la apnea, que era con una técnica de ponerse un microporo en la boca toda la noche y aprender a respirar por la nariz y a expirar por la boca, porque la boca no se me abría al estar con el microporo, y a través del microporo yo sí podía botar el aire. Después empecé a investigar un poquitico más quién era el doctor Buteyko, y fue un señor ruso que se fue al Tíbet a aprender la respiración en el Tíbet. Y mire que lo que estamos hablando nosotros, de eso lo han hecho siempre milenariamente los que practican el yoga. Y hoy todas aquellas personas que están dedicadas a eso que llama coach, lo que hacen es tomar la respiración yoga, que no es otra cosa que el control de la respiración, que volver la respiración consciente. Cuando a ti te dicen, tomen aire en 1, en 2, en 3, reténganlo, bótenlo en 1, en 2, en 3, tal cosa. Todo ese ejercicio, imaginen que están relajando la planta del pie y todas esas cosas que se hacen en yoga, que son válidas, se hacen en el canto. Y se hacen en el canto antes que el yoga, porque el canto existe desde siempre. Obviamente, habrá quien lo ha hecho consciente desde mucho antes y no sabemos la historia. Eso solamente lo sabemos si supiéramos el nacimiento del canto como es. A eso también lo vamos a remitir a un artículo que vamos a publicar este año en la revista del festival, que ya fue publicado el año pasado, que se llama El nacimiento del canto, el encantamiento. Y tiene que ver precisamente con que seguramente para poder cantar bien, alguien hace muchos años desarrolló el control sobre el canto. El método buteico, Claudia, lo puedes buscar por internet la información, y ese señor tiene varios libros. Si lo logras conseguir, me lo compartes, por favor, que me gustaría conocerlo mucho para poder profundizar más sobre eso. Y buteico sí recomienda mucho lo que acabamos de hablar hoy sobre el apoyo y el control respiratorio, que alivia muchas enfermedades. Maestro, muchísimas gracias por el espacio. Les estaremos compartiendo también pues el video, esta memoria que nos queda de este espacio, y los esperamos nuevamente el próximo jueves
para que hablemos de cuerdas vocales, decías, maestro, Sí, ¿cierto? primero ejercicios para el control del apoyo y luego cuerdas vocales. Y vamos a tratar de solucionar este problema de sonido de mi computador con este programa a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. A todos, feliz noche. Gracias. Listo. Gracias. Maestro, muchas Bueno, gracias a todos. gracias. Feliz noche. Gracias, Jorge. Chao. Feliz noche. Chao a todos. Chao.